queridos amigos y hermanos que nos escuchan y que nos ven también por medio de los medios. Es una bendición para mí poder estar delante de ustedes para poder traer este mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo soy Jonathan Aguilar, soy anciano de Iglesia de Cristo Luz de las Naciones y es una bendición para mí estar en este momento aquí para compartir una palabra de bendición con ustedes. El tema que el Señor me ha dado el día de hoy se llama la roca de salvación. Y quisiera que ustedes me acompañen porque quiero ser un poco preciso en lo que tengo que hablar y decir, porque implica muchas cosas que el Señor quiere hablar a su iglesia el día de hoy. Quisiera que ustedes me acompañen a 1 Corintios 10:1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Gloria a Dios. ¿Me puede acompañar a orar? Se lo voy a agradecer mucho. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, bendito Rey, porque has sido bueno con nosotros. Nos has permitido, Señor, tener este día, un nuevo día para poder respirar, para buscarte, para agradecerte, Señor. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, con todo respeto, Señor, que puedas descender, Señor, a nuestros hogares para bendecirnos, guardarnos y cubrirnos con esa gloria, Señor, que solo tú tienes. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que envíes ahora, Señor, a tus ángeles alrededor de nosotros, que envíes un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento, un espíritu de amor, Señor, en medio de tu pueblo. Y te pedimos por una palabra, Señor, quíntuple, una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, magistral y pastoral, Señor, que la podamos atesorar en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica también, Señor. Hoy te pedimos que puedas hablarnos por medio de la palabra, Señor, por medio de este espíritu que trae tu palabra para que cumpla su propósito, Señor, en nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues quisiera platicar hoy con ustedes, queridos amigos y hermanos, sobre todo lo que nos acontece en nuestras vidas, ¿verdad? Estaba hablando yo de la roca de salvación y quiero que ustedes pongan la lupa en lo que decía acá, porque dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y esa roca espiritual es Jesucristo. Entonces, ¿cuántos de nosotros pasamos por pruebas? ¿Cuántos de nosotros pasamos por situaciones difíciles que aquejan nuestra vida, nuestro corazón y muchas veces nuestras familias y aún nuestros cuerpos? Aquellos hombres habían salido de Egipto, habían salido de la tierra de Faraón y de la esclavitud. Y muchos de nosotros hemos salido de Egipto, como bien lo dice la palabra, porque vivíamos en un mundo terrible, en un mundo de desilusiones, en un mundo de ataques en contra de nosotros, donde éramos esclavos de nuestras propias pasiones y de nuestros propios pensamientos. Mucha gente hoy en día está pasando por una prueba terrible. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero que usted ponga atención a todo lo que vamos a hablar de la roca, porque es importante que usted pueda entenderlo. Y yo quisiera que usted pueda entender también que el Señor Jesús entiende que nosotros seamos metidos en una prueba, porque el Señor fue tentado por el tentador. En el desierto, en el momento de la prueba, vino el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué fue lo que respondió el Señor Jesús? El Señor le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos que adoptar el ejemplo preciso de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien tiene una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y esa fuente de agua no pasará, no menguará, porque dice su palabra que todo pasará, pero su palabra prevalece para siempre. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Cuando nosotros entramos
a un campo o a un desierto para, ¿qué es? ¿Por qué? Dice la palabra que a los que aman su nombre, todo les ayuda para bien. Hoy estamos pasando por una situación difícil, muchos están encerrados, muchos están enfermos, muchos están falleciendo, pero realmente, ¿en quién estás confiando? ¿En dónde está tu corazón? El Señor nos ha dado esta prueba para que nosotros entremos a un campo de purificación, un campo de preparación. ¿Por qué? Porque es necesario que su iglesia se prepare para el encuentro con su amado. El Señor viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga, en toda su gloria. Y cuando se purifica el oro, se hace por medio del fuego. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Ya lo vamos a ver. Vamos a ir al siguiente. Deuteronomio 32:1 en adelante. Prestad atención, oh cielos, dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre verde prado, y como aguacero sobre la hierba, porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios, la roca, su obra es perfecta. ¿Será que es perfecta la obra del Señor? Claro que sí. La obra del Señor, todo lo que el Señor hace es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Y eso es lo que sucede muchas veces. En nuestra imperfección dejamos de hacer y de ver la perfección de nuestro Dios. Mire lo que sigue diciendo. Porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. En forma corrompida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. ¿Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Palabra dura es esta. La verdad es que es una palabra muy confrontante. A nosotros regularmente no nos gusta que alguien nos confronte en nuestros errores. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué es esto? Y yo tengo un mensaje que el Señor me entregó hace 8 años. Con mucha tristeza puedo decirle que pasé mucho tiempo con este mensaje y en el inicio, cuando el Señor me lo dio, yo lo puse bajo la cobertura a la cual yo servía. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? No me dejaron dar el mensaje. Pero el Señor ha venido, hace 3 años me habló y me habló hace 6 meses antes de que comenzara todo esto. Y el Señor me hablaba que este mensaje es un mensaje antes de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Y hoy quiero comentárselo. Hace 8 años estaba yo en mi casa regresando de un servicio y yo me recosté en mi cama y me dormí. Y en un momento dado, yo sentí que me sacaron del cuerpo. Como dijo Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui llevado a un montón de lugares. El Señor me llevó a ver iniquidad, me llevó a ver pecado y muerte. Empecé a ver a hombres con hombres hablando sexualmente, a mujeres con mujeres, vi orgías, vi asesinatos, vi mentiras, estafas. El Señor me llevó a muchos lugares y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y yo no podía entender. En un momento dado regresé a mi cuerpo y cuando regresé a mi cuerpo tuve un sobresalto, me desperté y en la misma me volví a quedar dormido. Y cuando comienzo a soñar y yo veo que estoy en mi casa y mi casa está con 3 niños, un varón y 2 nenas. Y entonces en ese momento yo comienzo a oír, un movimiento, toda la tierra se estremece y salgo corriendo a la puerta y abro la ventana y cuando yo veo que hay un volcán al fondo. No le puedo decir si es el volcán de fuego, no le puedo decir si es el volcán de agua, solamente era un volcán. Pero en aquel momento el volcán hizo un estruendo terrible
y de repente se levantó una nube negra y empezó a regarse por toda la República de Guatemala. Y en aquel momento yo me asusté y le dije a los niños, niños, vengan para acá. Corrimos a la nevera y cuando la abrimos lo que tomamos fue agua, leche y queso. Cerré la puerta de la refri y cuando yo regresé con los niños, volvió a temblar otra vez. Y volví a correr y cuando yo abrí la ventana, comencé a ver hacia el cielo y la nube era negra y de la nube comenzaron a caer rocas. Y las rocas empezaron a caer sobre la tierra y sobre mucha gente. Sobre algunos caía sobre las manos, en otras sobre los pies, en otras sobre las piernas, en otras los partía a la mitad. A otros les quitaba la cabeza, a otros les quitaban los brazos. Y yo me espanté, tuve terror dentro de mi corazón. Y entonces yo corrí con los niños y salí al patio queriendo refugiarme. Y cuando miro hacia el cielo, veo una roca enorme que venía sobre nosotros. Y en ese momento yo dije, Señor, ten misericordia de nosotros. Y la roca se movió. Y cuando yo vi, la roca cayó en la casa, pero cayó sobre el muro del patio. Y cuando cayó, rompió la pared y abrió un lugar. Y el lugar era un campo enorme. Y en ese campo venía un ejército. Y cuando yo veía a lo lejos, yo pude acercar mi vista hasta donde estaban ellos. Y yo veía un ejército que venía comandado por uno que no era hombre y que tampoco era mujer. Y entonces los hombres se levantaron, abalanzaron en contra de este personaje y quisieron matarlo. Pero él les arrancaba la cabeza, los brazos, las piernas, los partía en dos. Y mi cuerpo se estremeció. Y en aquel momento yo dije, huyamos. Y no sé cómo, me tomaron y me amarraron. Y los niños me los quitaron. Y en ese momento yo empecé a pensar en los niños. Pero me tomaron y me llevaron y entonces empecé a caminar donde había una fila interminable de gente, arrodillados, llorando, gimiendo, gritando, golpeados, porque los soldados del ejército que se había levantado estaban asediándolos y golpeándolos. Y mucha gente gritaba. Y en ese momento yo pensé, ¿qué pasó con los niños? Y entonces cuando yo volteo a ver a mano izquierda, venía una hermana de la iglesia. Y yo le dije, hermana, por favor distraiga a los guardias para que los niños puedan huir. Porque mire, le dije yo, y cuando yo vi, estaban los guardias y alguien se tiró al suelo y empezó a gritar y los guardias se le abalanzaron y en eso salían corriendo algunos de las filas y se iban al campo. De repente volteo a verla a ella y ella me dice, yo no puedo ayudarle, me dijo, porque estoy atada, mire, me dijo. Y la llevaban atada de las manos y de los pies con cadenas de hierro. Y se la llevaron. Y entonces en ese momento yo comencé a hablar lenguas. Y a hablar lenguas y a hablar lenguas. Y en el personaje que había ido delante del ejército se volteó y me dijo, no ores así, no hables así, porque él no te va a responder, me dijo. Y yo me asusté, pero seguí hablando mis lenguas. Y cuando yo volteo a ver hacia atrás, veo un hombre canoso. Y él empieza a decir, no hablen así porque él no va a responder. No hablen así porque él no va a responder. Yo les enseñé, pero no va a responder, decía él. Y se lo llevaron. Y en ese momento volteo a ver a mano izquierda nuevamente. Y veo a uno de los niños que estaban conmigo. Y le habían colocado encima un traje como de pollo. Y él venía corriendo y tal vez se oye chistoso, pero quiero que ponga mucha atención. Porque esta es figura de una falsa cobertura. Y entonces el niño comienza a correr y detrás de él venía un demonio. Y el demonio venía vestido como un gallo. Y en el pico tenía muchos dientes afilados, queriendo matar a ese niño. Y entonces yo comencé a hacerle burla a ese personaje.
Y cuando yo comencé a hacerle burla a ese personaje, él se volteó, me vio y me dijo: te voy a matar, desgraciado, me dijo, y me dijo un montón de malas palabras. Pero el niño huyó y después él corrió a ver si lo alcanzaba. En aquel momento yo me asusté, porque dije yo: ¿qué va a hacer de nosotros? Y entonces, en ese momento, no sé qué fue lo que sucedió, y yo corrí, me aparté de ellos y corrí hacia mi casa. Y cuando llegué a mi casa, llegué al segundo nivel y dice que estaba alguien barriendo en ese momento. Y entonces yo le pregunté: ¿te pasó algo? No, me dijo. Y dos manos gigantes nos tomaron y nos levantaron. Y me hicieron levantar del suelo muchos metros. Yo antes trabajaba limpiando vidrios en altura. Y tenía una tabla donde yo me colgaba, era un como columpio. Y me cortaron el columpio. Una tijera pasó cortándome y yo me asusté porque dije: me voy a morir, me voy a matar. Pero en ese momento oí una voz que me dijo: ten confianza, porque yo te tengo en mis manos, me dijo. Y entonces yo volteé a ver hacia abajo. Y cuando yo vi, empecé a ver toda la destrucción que había sucedido. Y vi a la gente, algunos debajo de la piedra, despedazados. Algunos otros partidos a la mitad, sin manos, sin piernas, y todo lo que antes había sucedido. Y mi corazón se estremeció. En ese momento comencé a oír una voz que me dijo: tengo un mensaje para mi iglesia. Y este es el mensaje. Muchos han dicho: mis pensamientos son los de Dios, pero sus pensamientos están apartados de mí, dijo el Señor. Y por eso la roca cayó sobre sus cabezas. Algunos han dicho: yo hago las obras para el Señor, pero sus obras están apartadas de mí, dice el Señor. Y por eso ha caído la roca sobre ellos, sobre sus obras, para que sepan que yo soy su Dios. A otros los dejó inválidos, porque dijeron: mi caminar es como el del Señor, pero sus caminos están torcidos, dice el Señor. Y así, dice el Señor, este es un tiempo de prueba, un tiempo para que mi iglesia se afirme, decía el Señor. Porque muchos dicen que me siguen, pero no me siguen. Dicen que me aman, pero están más fríos que un hielo. Dicen que son mis hijos, pero no hacen ni aceptan mi corrección. Y el Señor me hablaba en aquel momento. Y hace poco tiempo el Señor me volvió a hablar de esto y lo puse bajo la cobertura. Y por eso es que hoy estoy aquí para darles este mensaje. Esta prédica es por lo que nosotros tenemos que estar aquí atentos. No podemos permitirnos perdernos. Porque el Señor me decía: este es el último tiempo. Este es el último tramo. Y tienen que seguir adelante, me decía el Señor. No pueden desfallecer. No puede mi iglesia, no puede mi amada permanecer dormida. Despiértate tú que duermes entre los muertos, dice el Señor, porque te alumbrará Cristo. Sigamos adelante. Segunda de Samuel 23:1. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí. Declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Cuando brota de la tierra hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Qué tremendo lo que dice acá la palabra. Regresemos. Dice, el que gobierna sobre los hombres con justicia. La pregunta es, ¿verdaderamente estaremos gobernando con justicia los que servimos a Dios? Este es un mensaje para nosotros, primeramente. Porque realmente, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo con la iglesia?
¿La estaremos dirigiendo hacia donde debe de estar? ¿Será que estamos dirigiendo y gobernando la iglesia conforme la justicia, pero no del hombre, sino de Dios? Porque mucha injusticia hay en el mundo y nosotros podemos decirnos justos, pero tal vez no lo somos. Y este es un momento para que nosotros recapacitemos en qué es lo que estamos haciendo. ¿Será que en todo lo que nosotros hacemos para la iglesia pedimos la dirección de Dios? ¿O nos dejamos guiar por los hombres o por nuestros sentimientos? Esa es la pregunta. ¿Gobernamos realmente en la justicia divina o en la justicia de los hombres? Dice, el que gobierna en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no puede haber justicia divina. Porque gobernamos en nuestra carne, gobernamos en nuestra alma, con nuestros sentimientos. Pero realmente debemos nosotros de tomar en control lo que nosotros hacemos. Tenemos que sacar de nosotros nuestra humanidad y comenzar a trabajar en el Espíritu, hermanos. No podemos gobernar, no podemos tomar la autoridad que Dios nos ha dado como un juguete. Porque muchas vidas están detrás de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer el día que nos toque que entregar cuentas? ¿Qué vamos a hacer el día que nos toque que decirle al Señor, Señor, aquí están las almas? Y las demás nos va a decir el Señor, si es que llegan a salvarse. Porque tal vez hemos gobernado en nuestra propia justicia y no les hemos enseñado la justicia de Dios. Si nosotros gobernamos conforme al gobierno de Dios y bajo el temor de Dios, dice que seremos como la luz de la mañana, que hace brotar la tierna hierba. Es decir, vamos a dar a luz a los que tengamos que dar a luz. Porque la semilla que se sembró después de la lluvia de la palabra, entonces va a dar su fruto. Pero hay de aquellos que siembran y no dan fruto. Ese es el asunto. Segunda de Samuel 23:5, en verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Un pacto ordenado en todo. Dice la palabra, Dios es un Dios de orden. ¿Podrá haber desorden? No. Nosotros muchas veces causamos el desorden porque nuestro corazón está desordenado. Pero esa es otra historia. Y nosotros tenemos que ordenar nuestra casa porque nadie que tiene desordenada su casa puede dirigir a otro pueblo. Dice Habacuc 1:1. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Me haces mirar la opresión. La destrucción, la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Hermanos, hoy estamos viendo esto que está sucediendo acá. Estamos viendo una enfermedad que salió de tierras lejanas y que ha llegado hasta nuestros hogares y ha entrado a nuestra tierra. Pero, ¿por qué? Ese es el punto. ¿Cuál es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer? Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos
y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Hermanos, esta enfermedad que ha venido a quejar al mundo ha tomado a millares y los ha puesto bajo cautividad. ¿Estás tú cautivo por esto? Esa es la pregunta. Pero, ¿por qué fue enviada? Sigue diciendo en el versículo 10. Se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros hemos mermado y nos hemos arrodillado delante de los enemigos, haciendo de ellos nuestro Dios. Porque ¿quién es más grande, la enfermedad o nuestro Dios? Para mí es más fuerte mi Dios. Pero para muchos la enfermedad tiene más poder. Y muchos, en lugar de buscar a Dios y honrarle y buscarle como deben de hacerlo, están metidos en sus casas perdiendo el tiempo. Y perdone, tal vez es muy dura la palabra, pero eso fue lo que el Señor me dijo que hiciera y que dijera. Y me libre el Señor de no hacer lo que Él me diga que haga. Se mofa de los reyes, dice, de los gobernantes. ¿Cuántos gobernantes pensaron que la enfermedad no iba a entrar a ellos? Y se confiaron y no hicieron nada y hoy están de rodillas. Y la misma enfermedad se ríe de ellos porque no pudieron detenerla. Bendito sea Dios y bendita su misericordia, que el Señor a Guatemala la ha guardado, y así a muchas naciones que se adelantaron, porque hubo temor de Dios en Guatemala, y bendecimos al presidente Yamatei, porque no cabe duda que siendo un doctor el Señor tardó en ponerlo en el lugar hasta que fue el momento preciso. Y es el primer presidente que ha pedido un ayuno nacional. Y gloria a Dios por eso. ¿Será que nosotros vamos a sucumbir por esta enfermedad? Tal vez no por la enfermedad, sino que vamos a sucumbir a caer en la adoración, al temor, al miedo, a la discordia, a la psicosis que hay en el mundo. Como les vuelvo a repetir, nuestro Dios es más grande que esta enfermedad. Y si llegara esa enfermedad a nosotros, ¿qué haremos? Dice Job, ¿recibiremos solo lo bueno del Señor? No, porque dice la palabra que todas las cosas a los que aman su nombre les ayuda para bien. La pregunta es, hoy preguntemos al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Sigue diciendo, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor. Para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Esta enfermedad no es otra cosa que la corrección de Dios para su iglesia, porque muchas iglesias se torcieron en el camino. En el sueño, decía el Señor, muchos dicen que sus pensamientos están en mí, pero ahí tenemos la doctrina de la supergracia o de la hipergracia, como usted quiera llamarle. Pequemos a montón, porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra nos enseña que el que se limpie, límpiese más. No podemos nosotros caer en el error de pecar y pecar y pecar pensando que así vivimos agradando a Dios. Eso no es correcto. Nosotros tampoco podemos caer en esa doctrina de la prosperidad, porque entonces ¿en dónde está nuestro pensamiento? Si la misma palabra de Dios dice que el amor al dinero es el inicio de todos los males. No podemos creer nosotros que teniendo riquezas es como decimos, ay, nosotros tenemos a nuestro Dios.
¿No dice el apóstol Pablo que él aprendió a vivir en riqueza y en pobreza, teniéndolo todo y teniendo nada? Entonces no podemos nosotros decir que la riqueza es lo que dice si nosotros tenemos a Dios o no. Recapacitemos, hermanos, porque vivir una vida en pureza y santidad es lo que Dios quiere. Ya lo veremos más adelante. Entonces dice: tú, roca, lo has puesto y lo has establecido para corrección. Hijo mío, ama la corrección, dice la palabra. Pero muchos no aman la corrección. Quieren hacer su capricho, quieren hacer lo que ellos quieren, pero no quieren enderezar su camino. Sigamos adelante. Mateo 21:42. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Santo Padre, este es el punto de todo. ¿Estás produciendo frutos delante de Dios? ¿Estás dando los frutos agradables delante del Señor? ¿O lo que estás haciendo son las obras de la carne? Esa es la pregunta. Porque no podemos nosotros decir: ay, nosotros tenemos a la piedra angular en nosotros, cuando nuestra construcción está torcida. El apóstol Pablo dice: yo he puesto un fundamento que no puede ser cambiado, y ese es el Señor Jesucristo. Mire cada uno cómo sobreedifica, si con oro, con plata, con piedras preciosas, con heno, con hojarasca o con madera. ¿Con qué están edificando? Muchos edifican con su humanidad, muchos edifican pervirtiendo a la gente, pero cuando venga el día de la prueba, cuando venga el día del fuego, ¿qué va a suceder? Porque si se quema la madera se hace polvo y no sirve de nada. Si se quema la hojarasca y el heno, son una llamarada que se apaga rápidamente y no van a prevalecer. ¿Con qué estamos edificando? ¿Estamos edificando con la gloria de Dios? ¿Estamos edificando con la redención de Cristo, con los frutos del Espíritu? ¿O con qué lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Hoy es un día para que tú comiences a pensar, porque dice aquí: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado a los que no den frutos. Pero dice: será dado a una nación que produzca frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Porque por tus frutos te conocerán. Mateo 21:44. El que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como el polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaban de ellos. Ahí andan muchos haciéndose un nombre, queriendo que todo el mundo lo reconozca. Pero lo que quieren hacerse es hacerse un nombre. Lo que están haciendo es construir una torre como la de Babel, una torre de confusión, porque no buscan el nombre de Dios, sino que buscan la gloria propia. El mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro llenos de inmundicia. ¿Será que nosotros nos hemos convertido en fariseos? ¿Será que dentro de nosotros hay frutos del Espíritu o hay inmundicia, gusanero por dentro? ¿Cómo estamos? Eso es lo que tenemos que pensar, tenemos que meditar en nuestra vida. Salmo 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Hermanos, no podemos ocultarle nada a Dios. Si tú vives en pecado, el Señor lo sabe. Y si estás sembrando para muerte, porque dice la Biblia que aquel que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Pero aquel que siembra para la carne cosechará corrupción y muerte. ¿Qué es lo que estamos haciendo delante de Dios? Dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían.
Muchos ni siquiera piensan en eso. Y a mí este versículo me estremece, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para ninguno. Porque dice la palabra que aquel que es tropiezo para uno de sus pequeñitos, más le vale atarse una piedra al cuello y lanzarse al fondo de la mar. Y sigue diciendo: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Dios nos guarde, y como dijeron aquellos, Dios nos guarde y Dios nos libre de caer en esto, de que muchos sean avergonzados y de que muchos sean confundidos por causa nuestra. Dios nos dé una palabra de revelación, de entendimiento, de dirección, pero para eso necesitamos nosotros tener una visión. Porque dice la palabra que el pueblo que no tiene visión se desenfrena y perece. Y hay otra que dice, si no tiene visión profética, una visión espiritual, se puede perder y puede perder a todos los que están con él. Y la pregunta es, ¿dónde está tu visión? ¿Estará tu visión en las cosas terrenales o en las cosas celestiales? Ten cuidado cómo estás edificando. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Por si pensaban que la supergracia era algo bueno, no, porque el pecado no es acepto delante de Dios. Y aquí dice, vivo, santo y aceptable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Pero ¿cómo? ¿Cómo conseguimos la renovación de nuestra mente, hermanos? Buscando la palabra de Dios. No solo leerla, sino que ponerla en práctica, porque si no somos oidores que no hacen nada. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy te pongo una tarea. Verifica delante de Dios si este mensaje que te estoy dando es aceptable, si es bueno y si es perfecto. ¿Sabes por qué? Yo soy imperfecto, pero el mensaje de Dios no. Dios quiere que su iglesia abra los ojos, se despierte para que pueda encontrarse con Él. ¿Y cómo lo hacemos? No solo de pan vive el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es el momento en el que tenemos que buscar, verificar, entender todo lo que está sucediendo. ¿Será que viene de Dios? ¿Será que el Señor quiere que yo recapacite? ¿Qué pasaría si te alcanza la enfermedad? ¿Qué pasaría si te pones grave y vas a morir? ¿Será que has buscado la gloria de Dios y la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios? Te lo dejo de tarea. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. Santo Dios. Dios nos guarde. Dios nos cubra con su gloria y nos aparte de hacer iniquidad. Y es que muchos ahí están en los altares, predican y detrás del púlpito se están echando los trancazos. Están pisteando, como dicen los mexicanos, están tomando, bebiendo, alcoholizándose. Otros ahí están. Yo oí la historia de un hermano que decía que él encontró al hijo del pastor que era ministro de alabanza en el altar drogándose. Si esos solo son unos, ¿cómo estarán los demás? No podemos nosotros decir que hacemos las cosas para Dios cuando lo hacemos para beneficio propio. Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia,
Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde estás colocando tus cimientos? Mateo 7:26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó y fue grande su destrucción. La diferencia entre una y otra es que en una, si regresamos al 24, edificaron la casa sobre la roca, pero la otra fue edificada en la arena. Y hay mucha simiente que es arena, pero son los pensamientos del humano. Es la humanidad. Quieren poner su casa en muchos pensamientos y no en el pensamiento de Cristo. Cuando Jacob iba en el vado y no tenía nada, él tomó una roca y puso su cabeza sobre la roca. Y tuvo la revelación de ver la escalera que estaba en la tierra y que pegaba hasta el cielo, y los ángeles que subían y bajaban, y a Dios sentado al extremo de la escalera. Si tú pones tus pensamientos en la roca firme que es Cristo, entonces va a venir la revelación. No busques la revelación de los muchos, busca la revelación de Cristo. Busca la revelación extraordinaria que Dios tiene preparada para ti, pero no la busques en la humanidad. No vayas y copies, ay, como esto se oye bonito, yo lo pongo aquí. Como esto se oye chilero, yo aquí lo voy a poner y eso voy a predicar. Hasta los mismos chistes predican. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. Su pensamiento está en la gente y no está en Dios. Sigamos adelante. Salmo 62:1. Para el director del coro, según Jedutum, salmo de David: en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacaréis a un hombre, vosotros todos, para derribarlo, como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen Selah. Padre bendito. Hay mucha gente, muchos ministros que están en eminencia y no quieren que otros se levanten. Y en lugar de extenderles la mano, los pisotean. Porque lo que quieren es ser reconocidos ellos solamente. Lo que quieren es solamente su nombre, pero se les olvida que todos llevamos el nombre de Jesucristo y que todos deberíamos de levantarnos a una sola y unirnos como uno solo para que todo el mundo conozca la pureza y la majestad de Dios. A ti te hablo, hombre, que muchas veces has visto a tus hermanos y que aún los tienes bajo tu cobertura y no los ayudas, los detienes. ¿Sabes qué? Ayúdalos a que se levanten y que sean como tú, grande y poderoso, en el nombre del Señor y no en tu nombre. Porque muchos han sido lastimados, muchos han sido golpeados por sus coberturas. ¿Por qué? Porque no los ayudan, no los levantan, no tienen palabras de alientos para ellos. ¿Cuántos hay que fueron golpeados y dejaron por un lado todo lo que hacían? Porque nadie los apoyó, nadie los fortaleció, nadie les enseñó. Ahí vemos a un Pablo que le enseña a Timoteo hasta que llega a ser igual que él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarle el crecimiento a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para detener el crecimiento de nuestros hermanos? No somos nadie. Dios quiere que ayudemos a levantar una iglesia unida, un cuerpo de Cristo magnífico, poderoso, limpio, con doctrina sana. Eso es lo que Dios quiere. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi refugio.
nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. En Dios, no en mí. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Confía en este momento en Dios. No te apartes de Dios. Quédate con Él y que tus pensamientos estén en Él. Derramad vuestro corazón delante de Él. Ahorita hay muchos que pierden su tiempo. Muchos que están metidos en Netflix, en YouTube, en Facebook, qué sé yo. Pero no están buscando de Dios. Y ahora entramos con el pueblo. Pueblo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás adorando a tu Dios? La Biblia dice, no hagáis como muchos tienen por costumbre no congregarse. Y no estoy hablando del templo físico. Estoy hablando de tu templo. Porque todos somos uno solo en Cristo. Pero tu espíritu y tu alma muchas veces están apartados. Aún estando en el templo, estás pensando en otras cosas. Están pensando en el teléfono, están pensando en los amigos, están pensando en los frijoles, están pensando en las deudas, están pensando, qué sé yo, en muchas cosas. Cuando nos podíamos reunir. Y ahora que estamos nosotros encerrados en nuestras casas, ¿en qué estás pensando? ¿Será que estás buscando la adoración en Dios? La palabra dice en Mateo 6:6, mas tú cuando entres en tu aposento, cierra la puerta y clama a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hoy nos están metiendo en un Mateo 6:6 obligado. ¿Por qué? Porque Dios quiere intimidad contigo. Dios quiere que le expongas tu corazón. Dios quiere que tú salgas y eches fuera de ti todo lo que no tiene que estar en tu corazón. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que tiene que pensar. No te creas más que los demás, porque todos valemos la sangre de Cristo. Sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en porción a la fe. El Señor me habló hace 8 años, me habló hace 3 años, me habló hace 6 meses y me vuelve a hablar ahora. Y aquí está el mensaje. Hoy es una profecía para nosotros. Saber que el Señor habla antes de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Hoy el Señor te está hablando en el tiempo preciso, en el tiempo exacto, para que tú abras tus ojos y no seas destruido por la roca que debería de ser tu fortaleza y tu resguardo. Si tus pensamientos estaban alejados de Dios, este es el momento de ponerlos en Dios. Si tus pies estaban torcidos y te habías alejado, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, quédate en la senda que Dios te marcó. Porque ancha es la puerta por donde muchos se pierden, pero es angosta donde deben de caminar los que buscan su nombre. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en porción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Hoy yo vengo a servirles a ustedes. Yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del quien me envió, y ese es el Señor. Y por eso estoy aquí, para servirles. Estoy para enseñarles lo que el Señor me enseñó. Y sigue diciendo, el que exhorta en la exhortación. Hoy es un día de exhortación, hermanos. Hoy es un día de salir del acomodamiento. Es un día para salir y volvernos al Señor. El que da con liberalidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos la posibilidad económica para poder dar? Pero no queremos dar, pero ni una sonrisa. ¿Qué hubiera pasado con aquel hombre de la puerta de la Hermosa si Juan y Pedro no se hubieran acercado a darle de lo que tenían? Dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos.
Se levantó aquel hombre y muchos glorificaron al Señor. Pregunto yo, ¿qué es lo que tú tienes para dar? ¿Tienes un mensaje de parte de Dios y te has callado? ¿Tienes una palabra de bendición para alguien? Si tienes algo económico que dar, dalo. Porque el Señor te está mandando a dar. Dando es como recibimos. Y hay más en dar que en recibir. Hoy es momento para que nos levantemos. El que dirige con diligencia. Si tú hoy diriges una iglesia, dirige a tu pueblo con sabiduría, en la justicia de Dios y en el gobierno del temor de Dios, no con el temor tuyo. No pienses que ponerte tú como un capataz sobre tus hermanos va a hacer que busquen a Dios. No, Dios va a dirigir a su pueblo con amor y corrección cuando lo necesiten, pero eso viene de parte de Dios. La Biblia dice que muchos decían, este hombre enseña como quien tiene autoridad, pero la autoridad venía de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Y así debemos de ser nosotros, enseñando como quien tiene autoridad, no imponiéndonos, sino que enseñando con la autoridad que Dios nos ha dado. Dice, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Dejemos a un lado todo lo malo que estamos haciendo y comencemos a hacer lo bueno de parte de Dios. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra daos preferencias unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia ahora en este momento? La búsqueda de Dios. La búsqueda del Padre, de la palabra, de la oración. Buscad el reino y su justicia. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pregunto yo, ¿será que tu corazón está ferviente delante del Señor? ¿O ya te acomodaste a la situación? Porque muchos se fueron a su casa dándole gloria a Dios, porque no hay iglesia donde congregarse. Se tomaron de Dios dando gloria. Pero no, el Señor lo que quiere es que tú dejes tu acomodamiento y comiences a que se vuelva ferviente tu amor por Él. En el Apocalipsis el Señor dice, una cosa tengo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está tu amor para Dios? ¿Estás en tu primer amor? ¿Estás buscando de Dios constantemente como aquel apasionado por su novia, buscándola todo el tiempo, diciéndole palabras bonitas, llevándole regalos, buscándola a cualquier hora? ¿Será que tú estás así o ya te acomodaste? Esa es la pregunta. Para el director del coro, este Salmo 18:1 en adelante. Para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Hoy estamos en una prueba, pero no para siempre se trilla el trigo, hermanos. No para siempre va a ser esta tribulación. Pero el día que salgamos de esta tribulación momentánea, tenemos que salir al altar, a danzar, a gozarnos, a alabar su nombre, a adorarlo como si fuera el último día de nuestras vidas. Anhelar encontrarnos con el Señor como que si este fuera el último día. Porque en aquel momento tenemos que venir a terminar, a concluir la adoración que en este tiempo hemos estado buscando del Señor. ¿Por qué? Porque Mateo 6:6 lo decía, que tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hoy estamos en lo secreto, hoy estamos guardados en nuestras casas, pero va a llegar el momento en el que vamos a salir al mundo nuevamente a glorificar el nombre de Dios. En ese momento se debería de manifestar la gloria del Padre, trayendo milagros, trayendo sanidades,
liberaciones. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos dentro de nuestra casa, ahora lo vamos a sacar a la luz. Sigamos adelante. Y ya casi voy terminando. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y me ha hecho perfecto en mi camino. ¿Quién es otro Dios como nuestro Dios? ¿Quién podrá enseñarnos la verdad y quién podrá enderezar nuestras sendas y quién podrá tomar de lo vil y menospreciado para hacer perfecto nuestro camino? Nuestro Dios todopoderoso, el que no se detuvo para dar a su Hijo por nosotros. Dice, Él hace mis pies como siervas. Me llama mucho la atención y yo recuerdo una prédica de nuestro pastor que decía que Él nos hacía caminar en las montañas, en los peñascos con seguridad. Y así es, porque el Señor fortalece nuestras piernas y nos prepara para caminar donde Él quiera que nosotros caminemos. Se podrá ver escabroso el camino, pero el Señor te va a enseñar cómo debes de andar y qué debes de hacer en el momento preciso. Y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra mis obras para batallar en contra del enemigo. Mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Cuando nosotros hagamos lo bueno delante de Dios, Dios nos va a engrandecer, pero lo que tenemos que engrandecer es su nombre, no el de nosotros. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros caminamos conforme a lo que Dios quiere, aunque venga algo terrible, vamos a saber cómo caminar y no vamos a resbalar porque estamos agarrados de Dios, estamos agarrados de su diestra. Salmo 18:37 en adelante, y aquí termino. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Hay un canto muy precioso que habla de esto. Pero esto es interesante porque dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta haberlos acabado. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son los tropiezos que tú tienes? ¿Será el alcohol, las drogas, tal vez la depresión, tal vez el menosprecio? ¿Qué sé yo? Tal vez la mentira, la estafa. Tú tienes que ir hoy y pelear en contra de ellos. Destruirlos hasta acabarlos, para que cuando regreses a tu aposento puedas cerrar la puerta y no haya nadie que interrumpa tu intimidad con Dios. Los destrocé y no pudieron levantarse. Los vamos a destrozar en el nombre de Jesús. Al temor, a la iniquidad. Vamos a destrozar el miedo, el terror. ¿Por qué? Porque ellos no pueden prevalecer en contra de nosotros si Dios está con nosotros. Debajo de mis pies cayeron. Hollaremos serpientes y escorpiones, dice la palabra. Pero solo lo haremos si Dios está con nosotros. Si hemos buscado su rostro como debemos de hacerlo. Y termino con esto. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Qué tremendo verdaderamente lo que dice la palabra. Y yo quiero leerte este último versículo que creo yo es fundamental para nosotros, los que estamos hoy en la prueba. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba,
porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hoy es necesario que nosotros nos pongamos a la brecha, que perseveremos, que busquemos esa corona de vida y no la dejemos desperdiciada. No seamos como Esaú, que por un plato de lentejas dejó su primogenitura. Yo quiero orar, quiero pedirle al Señor que nos fortalezca. Y digo nos fortalezca porque yo también soy humano y puedo fallar. Padre, te agradecemos, Señor, por este día. Agradecemos por tu bondad, Señor. Agradecemos porque nos has hablado, Señor, en tiempo. Nos has hablado para que nosotros nos adelantemos a todo lo que viene delante de nosotros. Hoy, Señor, pedimos perdón por todo aquello, Señor, que hemos hecho en contra de ti, que nos ha apartado de tu voluntad. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres nuestra roca, que eres nuestra fortaleza, que eres nuestro baluarte, que tú eres nuestro cimiento, que tú eres todo para nosotros. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos torcido tus caminos, Señor. Padre, no queremos torcer tu camino, sino queremos caminar en pos de ti. Queremos llevar a aquellos que van detrás de nosotros, delante de ti, con franqueza, con humildad. Señor, queremos dar a conocer tu nombre y no el de nosotros. Señor, te pedimos, Santo Dios eterno, que hoy tome nuestra vida y enderece nuestros pasos, Señor, que arranques de nosotros nuestra iniquidad, arranques de nosotros nuestros malos pensamientos y sea establecido nuestro pensamiento en Cristo, Padre Santo, por favor te lo pedimos. Señor, no permitas que nos perdamos. Señor, sabemos que hemos comenzado el tiempo de dolores. Es el último tiempo, Señor, y queremos ser hallados, Señor, delante de ti, irreprensibles, limpios, puros, sin mancha y sin arruga. Una iglesia, Señor, en toda su gloria, para que tú nos levantes, Señor, y nos lleves contigo, porque queremos vivir nuestra eternidad, Señor, alabando y adorando tu nombre. Señor, perdónanos, límpianos de toda iniquidad, Padre. Por favor, te lo pedimos. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nuestra vida. Por favor, te lo pedimos, Santísimo Rey. Bendito es tu nombre, Señor. Por cuanto has, Señor, extendido tu mano, Señor, sobre los pueblos para libertarnos y corregirnos. Hoy adoptamos esta corrección delante de ti con amor, Señor, para que podamos ser corregidos y enderezados delante de ti, Padre. El día que termine, Señor, esta corrección, Padre, entraremos delante de ti, Señor, a tus atrios con alabanza, con fruto de labios que confesan tu nombre, Señor. Hoy clamamos para que, Señor, nos guardes. Y si nos es ocasión de perder la vida, Padre bendito, como dijo el apóstol, Señor, hoy, Señor, nuestro vivir es Cristo, pero el morir será ganancia. Porque hemos confiado en ti, Señor. Hemos confiado en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, y hemos acercado nuestra vida al trono de la gracia, Señor, delante de ti por medio de Él, Padre. Gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor, y ponemos en tus manos nuestra vida, ponemos en tus manos nuestra familia, porque sabemos que como a Abraham, Señor, nos has escogido para que enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos y a nuestra casa a guardar, Señor, el camino tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser como los fariseos, Señor, sino que ayúdanos a ser como nuestro Señor Jesucristo, Señor. Un hombre manso y humilde, puro de corazón, Señor, que aunque fue tentado en todo, no se halló pecado en él, Señor. Ayúdanos a dar la estatura, ayúdanos, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto, Padre. Por favor, te lo pedimos, Santísimo Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Amén y amén. Te doy las gracias por haber escuchado este mensaje y espero en el nombre de Jesús que esta palabra sea de bendición para tu vida. Nos vemos. Hasta pronto.